Ay, señores, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, comentar y compartir. Mi nombre es John Levy. Gracias por darme la oportunidad de llegar a todos sus hogares. Suscríbanse. Trump, las capturas y liberaciones fronterizas han caído un 99,9% con Donald Trump en la casa. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Bukele también, quien se pretende reelegir en los comentarios. Dígame usted antes de comenzar el video si usted cree que yo estoy en contra o a favor de que Bukele se reelija. Lo voy a estar leyendo. El cambio en la frontera entre el presidente Biden y el presidente Trump es nada menos que asombroso. Y los números cuentan mejor esa historia. 189, 1,604 y 20. El primero es el número de inmigrantes ilegales que los agentes de patrulla fronteriza atraparon y liberaron inmediatamente en Estados Unidos en diciembre del 23, en lo más profundo del caos fronterizo de Biden. El segundo es el número de agentes inmigrantes ilegales capturados y liberados en Estados Unidos en febrero. No agentes inmigrantes, dice de agentes inmigrantes, pero no es agentes inmigrantes, es ilegales. Aproximadamente una centésima parte del 1% del total en el poder de Biden. Durante años, los agentes de la patrulla fronteriza han estado diciendo a cualquiera que quisiera escucharlos que la captura y liberación era el motor de la inmigración ilegal. Los inmigrantes creían razonablemente que podrían vivir y trabajar en Estados Unidos, pagarían $10,000 o menos a los contrabandistas para llegar a la frontera. Si sus posibilidades de liberación eran escasas, no pagarían ni harían el viaje. Es algo lógico. Las políticas del señor Trump han reducido drásticamente las posibilidades de captura y liberación de 778 por cada 1,000 personas que cruzan la frontera en diciembre de 2023 a solo 2 por cada 1,000 en febrero. Escuche, con Biden 778 la han liberado por cada 1,000 y con Donald Trump solo 2 por cada 1,000. Andrew R. Arthur, ex juez de inmigración que ahora trabaja en el Centro de Estudios de Inmigración, dijo que Trump ha creado un círculo virtuoso en el que el éxito genera más éxito. Contrario a lo que mucha gente puede creer, los principales que no estamos a favor de la inmigración ilegal somos nosotros. Porque hemos sufrido. Yo duré un largo tiempo ilegal en este país. No largo, se podría decir un año, porque me casé y después hice mi regulación de estatus, perfecto. Pero el que te cobren más de renta por estar ilegal, el que te paguen menos por tu estar ilegal, la presión constante de creer, aunque no vaya a ser así, pero la presión constante de creer que tú no puedes defender tus derechos porque estás ilegal, a veces gente burlándose, tú no saber en qué momento puedes regresar a casa, que es donde saliste, tu país, porque el inmigrante vive en dos tierras, en este país y en donde nació. Su corazón está allá. Nosotros, la primera generación de inmigrantes, por ejemplo, yo vine grande, yo vine 30 años y pico de este país. Nuestros hijos no van a vivir esa experiencia de tener su corazón en dos patrias. Yo tengo una mitad de mi corazón en República Dominicana y tengo la otra mitad aquí. Y todo inmigrante que está aquí sabe de lo que le estoy hablando. Nuestros hijos diferentes, tienen una historia diferente, se van a criar aquí, su cultura va a ser aquí, se van a identificar como que son de nuestros países por nosotros, porque van a aprender a creerlo, pero ellos nunca van a sentir ese sentimiento. Entonces, eso es por esa parte. Por la otra está en que la mano de obra sea barata. Si la demanda es más que la oferta, pues un trabajo en donde popularmente se pagaba $20, si hay un inmigrante que está dispuesto a hacerlo, él puede negociar el precio, pero si hay 5 inmigrantes ilegales, el precio baja porque hay abundancia de mano de obra. Entonces, irónicamente, a los que no nos conviene en gran parte esa inmigración ilegal somos nosotros mismos que estamos aquí. Si vamos a la renta, una casa que te cuesta $1,200, si hay un inmigrante que no conoce el sistema, que está dispuesto a pagar $1,500, se la van a alquilar a él. Lo que aumenta entonces el precio del alquiler de la vivienda, porque inmediatamente esa persona sabe
que puede alquilar esa casa en 1.500, él va a regar la voz y todos van a alquilar en 1.500, cuando en realidad esa casa vale 1.000. Es muy conocido aquí, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Muchos de nosotros los inmigrantes vivimos en ático. Yo he vivido en todo. Vivimos en ático, vivimos en cuarto, vivimos en basement, vivimos en la sala. Cuando yo llegué a este país, alquilarte un ático eran unos $500 al mes. 500, 600, no más de ahí. Hoy día en la ciudad de Nueva York, por un aposento, te cobran hasta $1.000. Y cuidado, $1.000, $1.200. Y es por la sobreexportación, por la sobreexposición. Si yo estoy en contra de la inmigración, no, yo no estoy en contra de la inmigración porque soy inmigrante. Yo estoy a favor de la inmigración legal, por todo lo que dije anteriormente. Y por el otro hecho, que es el peor, es que cuando se cruza la frontera no sabemos quién cruza. Todos sabemos que el tren de Aragua, de Venezuela, por ejemplo, y trinitarios dominicanos, para no echarle cosas nada más a los venezolanos, vinieron a este país, hicieron caos, estragos. De El Salvador, miembros del MS-13, que hablaremos de eso ahora, vinieron y hicieron caos también. Entonces, cuando se cruza la frontera, puede cruzar gente muy buena y trabajadora, pero también se da la oportunidad de que cruce gente no tan buena y no tan trabajadora. Déjeme saber usted en comentarios, ¿está a favor o en contra de esta política de Trump? ¿Está a favor o en contra de una open borders, como dicen los gringos, de fronteras abiertas, como Open Society de George Soros? Congreso de El Salvador aprueba reelección presidencial indefinida. Bukele, de 44 años, gobierna desde el 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves pasado la reelección indefinida para permitir la continuidad del mandatario Nayib Bukele y amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años en una profunda reforma constitucional. Este señor fue elegido con el 85% de los votos en el 2024, lo que dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición tacha de dictadura. Podemos diferir porque ganó con votos. Y si tú ganas con votos, uno asume que no es dictadura. Pero también Maduro en Venezuela podría argumentar que también ganó con votos. Pero eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. En un trimestre expedito, el Parlamento, compuesto por 57 diputados oficialistas y 3 opositores, avaló permitir la reelección sin reservas, ampliar el mandato del gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales y eliminar la segunda vuelta electoral. Dice Bukele: gracias por hacer historia, colegas diputados, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa. Corrección, no fue Bukele. De 60 escaños, Ernesto Castro, del oficialista partido Nuevas Ideas, al contar los 50 votos, los 57 votos a favor. Vamos a escuchar varios videos acerca de este tema. Los presidentes en El Salvador van a poder reelegirse en cada elección. Esto es lo que tienes que saber. El Congreso, dominado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma constitucional que modifica varios artículos clave y reestructura el sistema electoral del país. La reforma permite la reelección presidencial indefinida, elimina la segunda vuelta electoral y amplía el periodo de mandato de 5 a 6 años. Además, recortará el periodo actual del gobierno de Nayib Bukele. Y de esa forma, la elección presidencial se va a sincronizar con las votaciones legislativas y municipales del 2027. Bukele ya había sido reelegido el año pasado, a pesar de que la Constitución lo prohibía claramente. Pero la Corte Suprema, con magistrados cercanos al presidente, emitió una sentencia que ordenaba al Tribunal Superior permitir su postulación en 2021. La reforma ha generado críticas en la oposición, quienes dicen que con esto la democracia de El Salvador ha muerto. Señalaron que el proceso se hizo sin la transparencia, consulta ciudadana o debate suficiente. Además, advirtieron que permite la concentración del poder en manos del presidente Bukele. Hasta el momento, el presidente de El Salvador no se ha pronunciado al respecto. Ya lo hizo y lo vamos a ver aquí.
Nayib Bukele reaccionó a las críticas que desató la aprobación de la reelección indefinida en el país. En redes argumentó que esto es algo que permiten el 90% de los países desarrollados. Dijo que quienes calificaron la reforma como el fin de la democracia salvadoreña solo lo hacen porque ocurrió en un país pequeño y pobre. Aquí les platicamos que la iniciativa no solo permitirá que Bukele se reelija tantas veces como él quiera o cualquier otro presidente, también extenderá el mandato presidencial de 5 a 6 años. Además, elimina la segunda vuelta electoral. Lo que argumentó, antes de yo ponerme a responder todo esto, para no extenderme, vamos a poner la respuesta que dio una salvadoreña. He visto muchos comentarios así que básicamente quieren decir que hay muchos influencers que les ha nacido el amor y la preocupación por El Salvador, porque al hablar en mal del Salvador hacen dinero porque se hacen virales. En mi opinión personal, lo que yo he visto es que muchos de los influencers que están hablando en mal del Salvador no son del Salvador. Ay, que uno no tiene que ser del Salvador para ver lo que está pasando. ¿Cómo que no? Si somos los únicos que sabemos lo que vivimos nosotros mismos o nuestros familiares. Exacto. ¿Cómo que no? Si el pueblo salvadoreño es el que decidió poner a nuevas ideas en poder. Ay, que la dictadura ¿de qué? Si antes era dictadura de las pandillas, que las pandillas dictaban a dónde uno iba, cómo uno se vestía, hasta uno ni podía salir después de las 5 de la tarde. Que la democracia está muerta. ¿Democracia de qué? Si antes de Bukele, ¿qué democracia tenía El Salvador? Ya se les olvidó. Todos los políticos y esos presidentes corruptos de otros partidos que salieron corriendo de El Salvador. Ay, que los 3 doritos después, 3 doritos después, ¿qué? ¿Qué? Si cuando eran los 3 doritos antes El Salvador estaba solo, más. Era el chiste del mundo que todo el mundo decía que era un país peligroso, que a todos los salvadoreños en el exterior nos decían que éramos de la mara. ¿Qué? Y ahora resulta, literalmente, que a todo el mundo le importa El Salvador. Si antes solo escuchábamos sobre El Salvador por tanta muerte, por tanto crimen. A decir verdad, nadie sabía de El Salvador. Antes de Bukele, pasa con... Todo el mundo sabe que Bukele es el presidente de El Salvador, pero ¿quién es el presidente de Uruguay? ¿Quién? Digan en los comentarios, ¿quién es el presidente de Uruguay? O de, qué sé yo, de Perú. Yo sé, pero dígame usted sabe. Pero estoy casi seguro que el 99.9% de los que están en los comentarios saben quién es Bukele. Entonces, algo bueno está haciendo. De las noticias. Que nos toca a nosotros los salvadoreños alzar la voz, que es la razón por la que comencé a hacer estos videos, porque somos los salvadoreños los que tenemos el último decir, la última palabra, porque es nuestro país y punto. No creo literalmente que podemos regresar a un pasado peor, literalmente. Miren, están tratando de señalar a Bukele como un dictador y ponerlo al nivel de Maduro en Venezuela. Podríamos decir que sí, Bukele es un dictador y Maduro es un dictador. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero donde yo veo la gran diferencia es que Bukele es un dictador pedido por el pueblo. Un dictador que el pueblo entendió que su país ha mejorado con él, que tienen libertades que no tenían. Porque si usted lo pone de la siguiente manera, El Salvador ha vivido muchos años en dictadura. Solo que no vivía una dictadura de presidencial, sino de pandillas. Las pandillas en El Salvador, para el que no sabe, El Salvador es la patria del MS-13, una pandilla que es incluso peligrosísima aquí en los Estados Unidos. Controlaba todo en El Salvador, desde los políticos hasta las ONGs. Los salvadoreños vivían en cautiverio. Entonces, pasar de eso a un presidente que le da libertades, que le da orgullo, que le permite vivir de una manera holgada, honrosa, pueden trabajar, no extorsionada, pueden salir, no le cobran la cura o
la cura creo que se llama, que extorsión. Ellos entiendo que está mejor así. Tendríamos que esperar a ver qué ocurre con el tiempo con Bukele, porque él podría cruzar al lado oscuro. Pero hasta donde yo tengo entendido, en El Salvador no pasa lo que pasa en Venezuela. Todo el mundo sabe que las elecciones en Venezuela se hacen a base del ejército estar en las calles y de manifestaciones. Yo no he visto la primera manifestación en El Salvador masiva en contra de Bukele y que las autoridades repriman a la ciudadanía. Sí hay manifestaciones de la oposición e incluso la oposición se puede manifestar pacíficamente. Lo que no pasa en Venezuela. Entonces, ¿hay un parentesco entre Bukele y Maduro? ¿Son dictadores? Sí, son dos dictadores, digámoslo así. Pero uno es un dictador pedido por el pueblo, que el pueblo lo quiere, ganó con un 85% de votos. Y sí, tiene el poder. Esto es otra cosa. Ah, no, que Bukele tiene el mayor poder en las cámaras. ¿Y quién se lo dio? El pueblo. El pueblo votó por él. Hasta donde yo tengo entendido, yo me puedo estar equivocando, pero los comicios que yo he visto en El Salvador son abiertos, libres, espontáneos, sin ninguna coacción. Ah, que hay inocentes que pueden caer presos. Sí, en todos los países, gente. Aquí en Estados Unidos hay gente presa injustamente. En todos los sitios. Es que los sistemas, lo que exige la izquierda es sistemas perfectos. No existe el sistema perfecto. No lo hay. En El Salvador se van a cometer delitos. Errores. En El Salvador se van a cometer errores. Como pasa en Japón. O como pasa en Alemania. Vamos a despedirnos con la palabra de Bukele. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales. Los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. El Salvador entra en una etapa de su historia política en donde hay una democracia aún frágil, en donde el presidente que ha llevado a ese país a una seguridad, a una estabilidad, a conocer a ese país por más que no sean las maras, las pandas. Bukele ha tenido razón en muchas cosas, ha tenido sus desaciertos, pero ha tenido sus aciertos. Ha tenido aciertos con el tema de las criptomonedas, con el tema del turismo, con el tema de las bandas en las cárceles, con el tema de las prisiones. El gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Trump, le ha dado concesiones importantes por su manejo atinado de este tema. Incluso muchos de estos vándalos que no son enviados directamente a Venezuela o porque el vándalo de Maduro no los quiere recibir, o el otro más vándalo presuntamente adicto a la coca, Petro, en Colombia no lo quiere recibir. Él lo recibe en El Salvador, en el SECOC. Y yo creo que el experimento actual de Bukele, por un lado, tiene sentido, porque como mencioné anteriormente, es una dictadura, si usted lo quiere decir, pero una dictadura elegida democráticamente. Tiene la popularidad, tiene los puntos, la gente lo quiere, la gente lo pide. Tal vez ellos mismos entienden que no hay una persona en este momento para sustituir a Bukele. Pero hay que ver qué pasa con su propio gobierno en el tiempo. Y hay que ver lo que pasa luego de que él no esté en el escenario político. Bukele es un hombre joven, tiene apenas 44 años, podría estar en la escena política de su país en los próximos otros 40 años. Cuando viene a ver, yo fallezco primero que Bukele, me lleva 4 años. No digo que
va a durar 44, 40 años en el poder, pero podría ser alguien que esté cercano al poder y tener un presidente que esté cercano a él con su visión. Todo eso puede suceder. Pero vamos a ver qué pasa. Pero si hay una dictadura en El Salvador, igual que la de Venezuela, podríamos decir que hay una dictadura en ambos, pero dicho de buena forma, en una hay una dictadura pedida por el pueblo, que el pueblo le ha dado el poder a través del voto, que es Bukele, y por el otro lado tenemos al trolo, como dirían los argentinos. Dígame si usted, ponga su bandera si usted es argentino en comentarios, que han elegido a Maduro, o que se ha elegido Maduro a la presidencia de ese país. Lo leo en comentarios.